Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa. Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Un saludo de Claudio Alpizar, aquí desde Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión de todos los días de poder compartir con ustedes temas interesantes de la política. Hoy vamos a hablar del Canal Seco, un proyecto de interés nacional que duerme el sueño de los justos por el poco interés que hay a nivel nacional. Vamos a hablar con dos ingenieros. Vamos a hablar con la diputada Paola Valladares, del Partido de Liberación Nacional, y con Luis Guillermo Loría, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica, que ha estado muy atento a este tema ya por hace muchos años. Pero antes, Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Nuestro país requiere urgentemente proyectos grandes que le devuelvan credibilidad al ciudadano de que la política sí importa y que de quienes ejercen la política tienen altas aspiraciones. Desde esa perspectiva, los jóvenes costarricenses siguen consumiendo aquellos grandes logros del pasado que los que tenemos un poco más de años les vendemos como grandes éxitos de la nación. Cuando les hablamos de educación, cuando les hablamos de la Caja, cuando les hablamos del ICE, cuando les hablamos de telecomunicación y demás, muchos jóvenes lo ven como algo natural y normal porque desde que nacieron existen esas grandes obras de un país exitoso en sus vidas. Pero en la actualidad, más que nunca, la política nacional requiere de un aprecio por los grandes proyectos para que el ciudadano, todos los ciudadanos jóvenes y mayores, tengan claro de que sí se puede hacer grandes obras en el país y de paso generar un gran aprecio por la política para que la gente vuelva a creer en que el país es un país exitoso, que va por el camino correcto y que sí se puede. Esa es mi opinión. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catencago caque, cair caá, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Regrese a clases con todo, con sus almacenes de Coopelesca y TV Internet. Realice sus compras de computadoras, celulares, tabletas, impresoras, escritorios y mucho más en sus almacenes de Coopelesca. Además, inicie el curso lectivo con el mejor y más estable Internet. ¡Aproveche! Sortearemos 2 combos de computadora con impresora más 15 megas de Internet gratis y 2 combos de silla y escritorio. Serán 4 ganadores. Es muy fácil participar. Solo realice sus compras en sus almacenes de Coopelesca o suscriba a TV Internet. Regrese a clases con todo, con TV Internet y sus almacenes de Coopelesca. Aplican restricciones. Promoción válida hasta el 15 de febrero. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 11 de la noche.
En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Ya está aquí con nosotros don Luis Guillermo Loría y Paola Valladares para hablar del Canal Seco, un proyecto de envergadura, un proyecto grande de costa a costa, de infraestructura monumental y sobre todo que podría generar grandes réditos económicos y de reactivar la economía en el país, hoy que se habla tanto de reactivación económica. Voy a empezar con las damas primero, doña Paola. Hace algunos días conversábamos en el sentido de la preocupación que Paola Valladares como diputada siente sobre la importancia del Canal Seco y de que no le vas a quitar el dedo al tema hasta ver movimiento en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo para al menos arrancar el proyecto. ¿Dónde justifica la diputada Valladares esa preocupación y ese interés por el Canal Seco? Bueno, para nosotros, ingenieros civiles, al final, proyectos de esta envergadura, evidentemente lo traducimos a desarrollo, ¿verdad? Entonces, es un tema del cual se habla, no sé, hace 40 años y pues aún no se han sentado como a analizarlo, ¿verdad? El otro día en la Comisión de Infraestructura tuvimos la posibilidad de contar con una de las varias empresas que aspiran a poder construir o participar en la construcción de este eventual proyecto. Y también tuvimos a representantes del Consejo Nacional de Concesiones, o sea, escuchar al secretario técnico decir que él no sabe nada porque tiene apenas 6 meses de estar sentado ahí, de verdad es una vergüenza. O sea, el cargo, si lo ocupa 24 horas y tiene 2 años, al final tiene que cumplir con el cargo en el que está, claro, en la silla en la que está sentado. Entonces, además, uno esperaría que quien llegue a ocupar esa silla ya venga con proyectos. Y tenga la capacidad para empezar a analizar lo que está. Lo que hemos encontrado, y por lo cual no voy a quitar el dedo del renglón, como decís, es el asunto de, o sea, llevan entre 10 y 15 años empresas esperando a que el Consejo Nacional de Concesiones les digan si han o no han cumplido con el artículo 15 de la ley de concesiones, ¿verdad? De si cumplen o no cumplen con todos los requisitos para seguir a la siguiente fase, que es toda la parte de preinversión y los estudios. Y nos llama poderosamente la atención que una de las empresas, visualizo, he identificado 2, una que lo quiere hacer por etapas, ¿verdad? Hacer primero una fase, luego la otra, y ahí está el Canal Verde Interoceánico, la empresa CANSEC, que ellos pretenderían hacerlo, desarrollar el proyecto en una sola fase. Esta gente de CANSEC, en la administración Solís Rivera, incluso el entonces ministro de Transportes les había indicado comiencen a hacer el fideicomiso, trabajar en eso. Ya luego viene la renuncia, despidos al interno del Consejo Nacional de Concesiones y pasan 1 año y 3 meses sin emitirle una sola resolución a una empresa que había comenzado a generar situaciones y trabajar al respecto del tema del canal, y posteriormente emite una resolución diciéndoles que la verdad es que ya no es de interés. Entonces, mi indignación es ver cómo desde una entidad tan importante como es el Consejo Nacional de Concesiones no se tomen las cosas con la seriedad del caso, ¿verdad? Primero, por lo que podemos aprovechar de un proyecto de ese tamaño y lo que nos puede proyectar incluso a nivel internacional, porque vendríamos no a competir directamente con el Canal de Panamá, sino que incluso vamos a utilizar los buques o trasladar los buques que el canal, aún con la ampliación, no puede trasladar, ¿verdad? Y luego, la inseguridad jurídica en la que pone al país, que después entonces, a falta de resoluciones y respuestas por parte del Estado a los empresarios, nos vengan con una contrademanda o una demanda por la falta de respuesta. Y ahí, lejos de ver entonces a la gallina de los huevos de oro producir, estaríamos viendo a ver cómo tenemos que indemnizar y seguir pagando como
famoso tema del aguacate y su restricción, que ahora nos va a tocar como Estado indemnizar a toda esa población, ¿verdad? Luis Guillermo Loría, vos has venido con este tema hace muchos años, inclusive en la revista Decisiones hay un artículo que es el artículo más leído de la historia de la revista, y seguramente por lo que representa, por lo que decía Paola. Recuerdo que hay una primera tabla en el artículo donde se miden las longitudes de 6 puntos diferentes de Mesoamérica, porque se supone que por lo angosto de lo que es Mesoamérica, de Chiapas hasta Panamá, es la zona ideal para desarrollar un canal seco, y para los que no comprenden el concepto de seco, es que va por tierra, es un canal terrestre. Ahora bien, ya alguna de las naciones ha empezado a desarrollar ese proyecto, o todos los proyectos, esos 6 están en papeles, alguien ha avanzado al respecto, y cuáles son los problemas que vos has identificado para que en Costa Rica esto no haya sido un tema número uno, un tema país, un tema del Estado costarricense. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a doña Paola, es un gusto coincidir con ella, siendo ella ingeniera civil y en algún momento hasta exalumna de cursos que yo he dirigido. Sí, es interesante. El tema del canal seco es como algo que está en el imaginario costarricense, ¿verdad? Eso hay que decirlo, desde hace unos 45 años. Está en el imaginario de todos los precandidatos y todos los candidatos, pero no en el imaginario de los que llegan a presidir. Bueno, exactamente. Entonces, yo recuerdo haber hablado con el ingeniero Max Sittifel, que de Dios goce, que fue uno de los que trabajó en el anteproyecto en los 80s, y recuerdo cuando él me decía, Guillermo, no se pudo porque en aquel momento los costos eran muy grandes, era otro momento, no estaba abierto el mercado de Asia. El gran factor que tenemos hoy día es el mercado de Asia, no solo de China, ¿verdad?, sino de Indonesia, Vietnam, el mismo Japón. Entonces, o sea, el mercado abierto alrededor del Pacífico. Se abrió de una manera exponencial, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces empecé a estudiar el concepto del canal, y antes de decir algunas de las propuestas que hay, conceptualmente, y antes de contestarte lo de los otros canales, conceptualmente el canal seco de Costa Rica es la mejor alternativa que hay. Son más o menos 300 kilómetros, ¿verdad?, entre el Pacífico y el Atlántico, donde la máxima altura son 180 metros, o sea, se va prácticamente en llanuras, es una salvada. De Moín a Coajiniquil. A Coajiniquil, exacto, pasa entre dos volcanes de Guanacaste. O sea, podría ser hasta turística. Exacto, y después cae. Entonces, lo que hemos dicho, conceptualmente, si pudiéramos poner trenes que avancen a 100 kilómetros por hora, en 3 horas podríamos una carga de un lado al otro, ¿verdad? Y como decía doña Paola, poder descargar esos barcos post-Panamax que no pueden entrar al canal, que son barcos me parece que de más de 14.000 BTUs, o sea, más de 14.000 contenedores, y descargarlos de un lado y del otro. Porque hoy día ya hay barcos de 22.000 contenedores, o sea, barcos gigantescos que no pasan por ninguna parte. Entonces, sería ideal. Lo otro es que, por la posición en que estamos en la Tierra, un barco economizaría 2 días de viaje viniendo a Costa Rica. Respecto del canal de Panamá. Y eso es significativo. Eso es muy significativo, un costo y tiempo. Y de ahí, pues, se generan un montón de cosas. Yo creo que alguna vez lo habíamos comentado. Yo decía que incluso el canal hay que encadenarlo. ¿Qué es encadenarlo? Que sí necesariamente tiene que tener una carretera a la par, no solo el tren. Porque el tren no encadena tanto como si encadena una carretera. Que vaya paralelo. Que vaya en paralelo, exacto. Que vamos a ver, y de nuevo, el impacto ambiental ya está hecho. Ahora esa carretera tiene 150 años más o menos de estar trazada, que es la que va de la Cruz Santa Cecilia. O sea, no habría que hacer un nuevo estudio de impacto para mí, ambiental. Pues hay que hacer algo, pero no lo que algunos ambientalistas dicen que es que no se puede, porque por ahí pasa el tráiler todos los días. De hecho, la manifestación de los ambientalistas es esa, ¿verdad? Que vamos a llegar a destrozar toda la zona norte, incluso desde el lado de Tortuguero y que no sé qué, ¿verdad? Porque no tienen como claro el concepto de dónde se iría trazando y cuáles son el alcance propio del proyecto. Claro. Luego, nosotros decíamos en el encadenamiento que uno podría promocionar, por ejemplo, algo así como muy, muy bonito, que es desayune en el Pacífico, almuerce en un volcán y cene en el Atlántico.
Sería el único lugar en el planeta donde se podría hacer una cosa de ese tamaño. Tal vez solo parecido al Bósforo allá en Turquía, ¿verdad? Que está a un lado. A 100 kilómetros por hora, ¿cuánto representa de costa a costa? 2 horas 45 minutos. Es como en un carro de aquí a Liberia. Exactamente. Y luego, lo que me preguntabas, Claudio, de los canales de los otros países, que por dicho un primo hermano mío, Carlos Loría, me lo apuntó un día esos en Facebook cuando puse lo de los que íbamos a estar en esta entrevista. Y ya un poco lo conozco yo por lo que trabajo en Centroamérica. Honduras lo tiene muy avanzado, el canal interoceánico de ellos. E incluso a mí me tocó diseñar un pedazo de la carretera, porque este es por carretera, no lleva tren. Y Guatemala está haciendo lo propio con carretera. Incluso parte de esa carretera es una alianza público-privada que están desarrollando en el CNC de Guatemala, que se llama ANADI. Luego los mexicanos también están avanzando, lo único es que en México es más largo. Pero esos avances son en tramitología. No. En Honduras están construyendo, falta muy poco para que lo terminen. En Honduras, para que terminen esa carretera deben faltar 30 kilómetros. Y en Guatemala ya hay muchas secciones que están terminadas. Entonces, no es solo un tema de papeles, es un tema que han tomado decisiones y han empezado a hacer cosas. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva política de crecimiento económico y de la oportunidad que representa el canal, Paola, vos has hecho como diputada o el mismo Partido de Liberación Nacional alguna iniciativa como para que esto pueda despertar interés en la Asamblea Legislativa, claro, intentando también que el interés arranque del Poder Ejecutivo. De hecho, es empezar a investigar, ¿verdad? O sea, nos aparece el tema, comenzamos a investigar, llamamos a lo que fue el CNC, pero de igual tenemos pendiente la audiencia para Casa Presidencial. O sea, sea el ministro de Presidencia, incluso junto con el ministro de Transportes, que nos vengan a decir cuáles son los contra de este proyecto o por qué no representa para el Poder Ejecutivo una prioridad. Tenemos claro que el país que no construye no se desarrolla, ¿verdad? Y la oportunidad, incluso aunque en Honduras o en Guatemala se esté avanzando en el tema, los 300 o 315 kilómetros que pueda representar eso, evidentemente vienen a ponernos a competir en el mercado internacional, ¿verdad? Nosotros estamos claros en el que el país debe reactivarse económicamente, y qué mejor para comenzar la reactivación de 4 provincias que están estancadas económicamente que un proyecto de este tamaño, ¿verdad? No solo la parte constructiva, sino lo que representa posteriormente por la parte turística. Porque eso no se va a ver, o sea, a ver buques de 22,000 contenedores atravesando, eso cualquiera se para a verlo. Entonces, todo lo que puede dinamizar, incluso hay tanto avance a nivel de provincias que casi todos los cantones por los cuales atravesaría el proyecto ya han llegado a acuerdos municipales de declararlo interés cantonal, ¿verdad? El hecho de que puedan contar con un proyecto de esos. Bueno, nos decías que ya está por firmarse, por lo menos ya está aprobado, un proyecto de alianzas públicas privadas en la Asamblea Legislativa, porque esto es un proyecto que desde las finanzas del Estado sería imposible imaginarlo desarrollándose de hecho, nada más desde el puro sector público. Se ha estado trabajando y las iniciativas llegan al Consejo Nacional de Concesiones, ¿verdad? Que es, entonces lo van a trabajar en BOT, Build, Operate and Transfer. Al final de cuentas hay toda una legislación que nos permitiría, pero nosotros efectivamente ayer, esta semana en la Comisión de Infraestructura, ya dictaminamos de forma afirmativa y unánime el proyecto de las APPs, las alianzas público-privadas, para que el país ya cuente con una ley marco que venga a delimitar la cancha y poder de verdad estar trabajando en ese tipo de obras en donde la alianza no solo me va a permitir el financiamiento, sino el hecho de compartir los riesgos de un proyecto de tal magnitud. Entonces, y que trae la posibilidad de que el Estado, o sea, municipalidades, empresas, instituciones, y no solo a nivel de infraestructura, sino también de servicios, podamos empezar a construir y desarrollar el país. Ahora bien, desde 2 preguntas en una. Estaríamos arrancando en relación a Honduras y Guatemala, que vos nos decías, Luis Guillermo, que ya van avanzados. Estaríamos arrancando, si arrancamos en algún momento, tarde comparativamente.
La ventaja nuestra es que el espacio es más angosto, si no me equivoco, y por otro lado el canal de Panamá está a la vuelta. Sí, hay dos temitas. Y después te hago otra para que hagas todo el análisis. Nos beneficia que ya esté APM Terminals del lado de Limón, y hay algo que tendríamos similar que desarrollar en Joaquín Gil, porque ahí no hay nada en la actualidad. Sí, vamos a ver, eso lo voy a comentar. Las ventajas de lo que tendríamos en Costa Rica, la línea del tren, ¿verdad? Porque podríamos mover, se estaban hablando de trenes como de 1 kilómetro de largo, ¿verdad? Con 2 pisos, ¿verdad? O sea, es un montón lo que se puede mover, entonces, y es muy rápido. Segundo, en los otros países hay muchas pendientes, ¿verdad? En algunos momentos se atraviesa por montaña, por eso es que el tren no es tan factible. En Costa Rica eso es prácticamente plano. Exacto. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. En efecto es el trayecto más corto después del Canal de Panamá, ¿verdad? Y lo otro es que, digamos, en el Pacífico tendríamos que hacer una mega instalación portuaria, que es lo mismo, como dice doña Paola, eso implica trabajo, implica gente capacitada, hay que enseñar a gente a hablar inglés, gente en operación de puertos, gente en operación de grúas de pórtico, gente en logística, bueno, eso sería impresionante. Y lo otro se podría utilizar... Estamos hablando de mucho empleo. Estamos hablando de mucho empleo. Y calificado. Y las dos empresas que quedan, porque había una que se llamaba, o se llama Tico, que yo no sé si existirá todavía, que es Cansec, y Amega, porque Amega tiene otro proyecto, que es un puerto de transferencia de carga nada más en el Atlántico, generarían otro puerto probablemente en el Atlántico, además del de APM Terminals. Porque recuerde que por ley a Costa Rica todo tiene que entrar por APM, ¿verdad? En el canal seco solo sería transferencia de cargas, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Amega, que yo creo que ya está avanzando un poco, que es tener un puerto de transferencia de carga y logística en el Atlántico, también vendría a beneficiar y a generar más empleo. Entonces, sí hay todo un tema, tenemos una gran ventaja, la naturaleza nos dotó con esa bendición de que esa llanura atraviese prácticamente sin pendiente 300 kilómetros, y eso es muy bueno. Y yo a esa parte técnica y ambiental le agregaría que tenemos por encima de nuestros países vecinos es la estabilidad social, ¿verdad? O política en ese caso, y que podría generar un poco más de confianza a la hora de que podamos instalar un proyecto como este. Ahora, ese proyecto es magnánimo, es inmensamente grande, en un mundo imaginario, se aprobó en los trámites, ya sea en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa. Ese proyecto, en un buen tiempo, ¿cuánto tiempo se lleva en desarrollarlo? Son como 5 años. Son como 5 años. A mediano plazo. Sí, entre construir el megapuerto que hay que hacer en Coajinequil, un poquito más abajo, porque el problema de Coajinequil es que está muy cerca del norte. Entonces puede hacer que hayan problemas fronterizos, eso hay que definirlo. Los cartógrafos y los geógrafos son los que sabrán. Y entonces son unos 5 años, tal vez un poco menos, pero digamos holgados, 5 años. Pero lo que uno tiene que pensar, Claudio, es la cantidad de trabajo que van a generar esos 5 años el desarrollo, sí, de llevar una obra de, no sé, no menos de 6 billones de dólares a la zona norte de Costa Rica. Y el impacto que va a generar eso en empleo, en mano de obra, un Estado pensante de una vez va a ir pensando en que toda esa gente tiene que aprender a hablar inglés, que hay que formarlos en mecánica, en electricidad, en computación, en todo ese tipo de cosas. Cansec habla de 16 mil millones de dólares. Sí, el de Cansec es de 16 millones de dólares. 16 mil billones. Y siendo tan potable, siendo tan accesible la idea, ¿cuál es la discusión, vos como ingeniera, pero ahora también como política en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los impedimentos que encontrás para que esta idea no sea potable entre tantos actores políticos? Para mí es la falta de interés de un ejecutivo, o sea, y de los gobiernos que han pasado, porque estamos hablando si llevan 10 años estas dos empresas esperando como respuestas acerca del avance que tienen que hacer en el cumplimiento de los requisitos previos a la preinversión.
y los últimos 6 años hemos estado a puro paca, al final de cuentas es de verdad no visualizar o no entiendo, o sea, y por eso estamos exigiendo que venga presidencia para que nos expliquen, porque ellos, y lo escuchamos en su discurso, pues hablan del tren eléctrico y eso es su proyecto estrella, pero este proyecto podría superar los niveles de reactivación económica en comparación con el tren eléctrico en el campo. El tren eléctrico es, digamos, una idea interesante, oportuna, pero sobre todo para buscar movilidad, pero ahí entiendo, ustedes me corrigen, que no es un negocio rentable ni para el Estado ni para la empresa privada. No. Es un negocio que tiene que ser subsidiado por el Estado. Y al final viene a mejorar la calidad de vida y listo, pero en este otro, o sea, el hecho de poder entrar a competir en mercados internacionales, reconocernos internacionalmente como es Panamá, ¿verdad? Todo lo que se ha desarrollado alrededor, o sea, y es que lo tenemos a la par, porque no hemos logrado visualizar las ventajas que trae en la economía el poder estar, no sé, puestos en la lista importante de puertos a nivel internacional, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Lo que estoy pensando yo, y vos, Luis, que has hecho el estudio, es que también estando hacia el norte empezás a desconcentrar la inversión, ¿verdad? Y el trabajo, porque la mayoría de los costarricenses, muchas veces la aglomeración que vivimos en el centro, es porque la mayoría de gente busca fuentes de trabajo y la mayoría está en el área metropolitana, que estaríamos moviendo en un proyecto inmensamente importante, grande, estaremos moviendo mucho, no solamente a la gente, sino a empresas que quieren desarrollar actividades terciarias alrededor del tren hacia el lado norte del país, que es una de las zonas más desvalidas. En Costa Rica no habría una sola empresa constructora de las grandes, porque eso no vamos a dejar de reconocerlo. Costa Rica tiene 3 o 4 empresas constructoras bien grandes, cuando uno las compara con otros países. No harían abasto las 4 juntas, por toda su capacidad. No habría problema en la licitación, se le podría dar una partecita a cada uno y no habrían apelaciones, todas quedarían contentas. 50, 75 kilómetros a cada una. Y con alguien ahí, un project management encima con un látigo, ¿verdad? Haciendo que todo se dé. No, y ellas compitiendo, ¿verdad?, para dar calidad, tiempos y demás, y visualizarse. Y que tienen experiencia constructiva a nivel internacional de proyectos de esa envergadura, ¿verdad? Exacto. No, y como decía, el proyecto realmente no es complicado. Yo he recorrido ese trayecto muchas veces. El proyecto, porque el trabajo mío en carreteras pues me ha llevado a conocer todo el país. Y ese proyecto es muy fácil darle, o sea, no representa realmente un reto para la ingeniería. Entonces aquí voy a lo segundo. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es económico. De casualidad, por actividades que estoy desarrollando ahora, que ya no soy tan académicas, un día se estaba hablando con una persona que es inversionista y que pone dinero, grandes capitales, y él me decía, mira, Guillermo, oye, Europa y Estados Unidos están en intereses negativos cuando uno pone el dinero a moverse. Entonces me dice, hay billones de dólares que hay grandes capitales en el mundo que esperando están a ser colocados. Esperando a ser colocados. Como dice doña Paola, la estabilidad política nuestra es maravillosa, lo que somos es lentos. Yo quería decir algo, Costa Rica en la ley de concesiones ya tiene todo para tener este proyecto, o sea, lo mínimo que debe haber es un gerente en concesiones. Yo, incluso aunque el nombre legal es gerente de proyecto, yo le pondría gran comisionado o alguna cosa así. O sea, alguien, un funcionario público de muy alto nivel que asuma este proyecto donde está ya en este momento. O sea, concentrado solo en esto. Sí, ahí caemos a la ineficiencia de ese Consejo Nacional de Concesiones. Cuenta con alrededor de 50 y tantos funcionarios y casi que todos son administrativos. Tiene solo 7 técnicos. Un Consejo Nacional de Concesiones. Entonces, ¿dónde está el desperdicio y la ineficiencia, verdad? Porque el recurso anual en presupuesto para pagar solo la situación administrativa, cuando es para generar y ver proyectos y establecer, ok, mi plan establezca cartera de proyectos y Consejo Nacional de Concesiones empieza a ver cómo los desarrolla. Y que solo cuente con 7 técnicos, entonces estamos mal, de verdad, en un consejo que debería de haber muchísimos más técnicos involucrados para poder sacar adelante proyectos, porque una de las excusas que me daba el ingeniero era el hecho de que a él le dieron, no se ha podido meter en el tema porque no se lo dieron en la lista de prioridades, pero cuando enumera su lista de prioridades hablamos solo de 4 proyectos, Ruta 32, la de San Ramón,
creo que aquí el circunvalación y se acabó, para de contar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto de proyectos o cartera de proyectos que debería estar generando el país? Pasa por 4 provincias, las provincias del norte, Limón, Heredia, Alajuela y Guanacaste, pero también pasa por varios cantones del país. Esos son de los cantones también que tienen menos ingresos. ¿Se ha planteado algo en qué podría beneficiar a las municipalidades? Hay proyectos que también manejan los temas económicos de esa distribución, de esas utilidades, que podría tener un proyecto de esta magnitud. Yo sé que CANSEC sí lo tiene ya y lo ha lobbiado mucho, ha hecho mucho lobby en el norte respecto de los beneficios que puede llevar a cada una de las municipalidades. Yo sé que están trabajando mucho en eso. Pero voy a decir algo también, Claudio. Costa Rica realmente es un país muy pequeño. O sea, un país que uno atraviesa en unas cuantas horas, digamos, se va a impactar todo muy fácil a raíz de este canal. Por ejemplo, doña Paola, que es de Turrialba, el canal no va a pasar por Turrialba, pero va a pasar por Siquirres. Va a estar ahí nomás. O sea, es muy cerca, ¿verdad? O sea, el impacto que va a generar sobre un país tan pequeño como el nuestro. Digamos, si uno ve San Ramón, por ejemplo, San Ramón está exactamente a 50 kilómetros de por donde va a pasar. Lo que no hay es todavía la calle, según la abundancia. Pero cuando eso esté listo, Dios lo quiera en algún momento, o sea, va a estar a 50 kilómetros. Entonces, imagínense que con una buena carretera usted podría tener gente que incluso se quede viviendo en San Ramón y vaya a trabajar a Muelle, por donde va a pasar el canal. Vos hablabas en el artículo que el proyecto podría generar de 3.000 a 5.000 empleos. En la construcción. En la construcción. En la construcción. Y contrataciones que podrían llegar hasta 20.000 trabajadores, también eso dentro de la construcción. En algún momento, picos de trabajo se estima que van a ser como 20.000 personas. Y pasado la construcción, ¿tienes números de cuánta gente podría estar? 5.000 por lo menos. 5.000. 5.000 personas trabajando directamente. Todo esto ha sido discutido en la Asamblea Legislativa, porque yo Paola, me pongo a ver esto y me parece que estás poniendo el dedo en el renglón en un tema que es importantísimo. El tema apenas lo tocamos hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces, sí, se convirtió en comisión. Algo importante para nosotros. Bueno, he emitido criterios a lo que veo y por eso esperaría también tener el acercamiento con Casa Presidencial, que lo vamos a hacer desde la Comisión de Infraestructura. ¿Y hay algún proyecto ahí que se archivara, se guardara, que se pueda sacar como base, como machote, ajustándolo a los tiempos, para que la comisión también, recordemos junto que la con el Comisión de Ejecutivo, Infraestructura arranque? es nueva a nivel legislativo, ¿verdad? Entonces, sí, aprovechamos que en esta oportunidad habemos 3 ingenieros civiles y una arquitecta. Pero no he logrado identificar algún proyecto que fuese propiamente algo similar o que estableciera algo como el Canal Seco. Sin embargo, sí han habido, incluso de la diputada Hernández, que se hizo una modificación todavía para agilizar más lo que es la ley de concesiones, ¿verdad? Que se ya entró a regir y ahora con el aporte de las APPs, entonces todavía tiene más herramientas un Consejo Nacional de Concesiones y un país para desarrollar este tipo de obra. Y es detrás de lo que realmente, por el enamoramiento a partir de la profesión, ¿verdad? Es donde hemos estado ya pidiendo, ya le pedimos incluso, y está por vencerse el plazo de respuesta al Consejo Nacional de Concesiones, páseme los expedientes. O sea, no me diga que no los conozco, porque ahí hubo un enfrentamiento entre el Consejo Nacional de Concesiones y la empresa que llegó ese día, en donde la empresa decía que ellos ya habían cumplido con todos los requisitos, el Consejo le dice que no, que todavía están en eso y que estamos haciendo algunas consultas, pero que ustedes saben lo lento que es el Estado y algunas instituciones no han emitido criterio. No, el Estado tiene plazos y me parece que aquí no están tomando las cosas con la seriedad que deberíamos de tomarlo, ¿verdad? Y por eso ocupamos también presidencia diciéndonos, bueno, si algo que podría o representa el 28% del PIB no es de interés, entonces, ¿qué es de interés? ¿Verdad? O sea, ahí no concibe uno que 16.000 millones no interesen a un país que está como está, con un desempleo del 12,4%, y donde mucho de lo que hay y que estábamos, porque ahora en la tarde interpelamos, hay interpelación a la ministra de Trabajo, es
cómo se ha disminuido la cantidad de trabajo en construcción que aportaba significativamente a la empleabilidad de este país, ¿verdad? Ahí en eso que decís vos, de las carencias, es donde la figura que hablabas vos del comisionado, una persona exclusivamente dedicada a este proyecto, debería estar escogida en algún momento por el Poder Ejecutivo. Pero se hablaba de los problemas, entre los problemas que habían en el gobierno de Costa Rica era la prefactibilidad. ¿Eso a qué se refieren con prefactibilidad? La prefactibilidad es toda una serie de estudios que se hacen previos para ver si el proyecto va a ser exitoso o no económicamente. ¿Eso no se ha hecho? ¿Sí se ha hecho? Se está haciendo en este momento, eso es parte de la ley de concesiones, son los primeros artículos, digamos que tiene que presentar una empresa, digamos una vez de que sea la declaratoria de interés, entonces la empresa hace la prefactibilidad, que es lo que ni siquiera le están aprobando todavía a CANSEC, que fue la primera, porque lo que dice la ley es que cuando varias empresas... Pero esa declaratoria del gobierno todavía no está, ¿o sí? No. Y entonces cuando me dicen que están trabajando en la prefactibilidad es en el cumplimiento del artículo 15 exacto, de la ley. Exacto. Okay. Porque hay una que es ahí donde todavía parece que no les han dicho nada, ¿verdad? Y es un estudio que, vamos a ver, cuesta dinero. O sea, no es un estudio que cuesta $100,000. Estamos hablando de un estudio que puede costar varios millones de dólares. Del Estado. Originalmente los pone en la empresa y cuando el proyecto es potable, entonces lo asume el Estado. Pero vamos a ver. Pero no necesariamente la empresa que hace la prefactibilidad de la empresa que va a construir, ¿o sí? No, en este caso sí. En este caso sí. Pero hay un tema que vamos a ver, hay que hablarlo. O sea, es difícil que eso no sea potable. O sea, si los otros países están insistiendo tanto y están haciendo movimientos fuertes, aún con geografías más complicadas que la nuestra, ¿cómo no va a ser potable para nosotros? Si todos los números lo dicen, la cantidad de contenedores que se podrían canalizar a través de aquí. Yo en el artículo pongo las rutas incluso por donde podrían coger esos contenedores, tanto Europa como Estados Unidos. Sería una cosa increíble la cantidad de mercancías que se podrían mover a través de ese canal, y no creo que sea complicado demostrar que es un proyecto altamente potable para nuestra economía. Y la competencia que se plantea con estos otros países no podría hacer que pierda interés a nivel nacional por el avance que ya hay en Guatemala. Yo creo que los factores que ya mencionaba Luis Guillermo acerca de nuestra condición geográfica y ambiental, porque incluso somos menos impactados en cuanto a huracanes y este tipo de situaciones que las demás regiones, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas que nos ponen por encima de los otros países que nos permitirían competir. Y el hecho de que son 300 kilómetros, lo que significa y representa en horas el atravesar el continente de un océano a otro, ¿verdad? Ahora, la obra... pues tendrá túneles, tendrá para el tránsito, porque me imagino que pasa por carreteras ya existentes donde hay que hacer los ajustes pertinentes. Sí, habría que hacer pues pasos a desnivel que de nuevo no representan, en la ingeniería moderna no representan absolutamente ningún tipo de dificultad, nada. La Costa Rica tiene todo para hacerlo, tiene la electricidad, tiene el internet, y lo mismo, insisto, la carretera ya está impactada, ¿verdad? Esa carretera es por donde se mueve mucho de la piña, de la naranja del norte de Costa Rica, y pues ahí está, o sea, esa carretera ya existe. Es más, como te digo, o sea, de punta a punta, de mar a mar, ya movimientos de tierra y todo eso no serían tan relevantes, tan gigantescos como en otros lugares, ¿verdad? Y de hecho CANSEC mencionaba que Setena les ha dicho sigan porque van bien con la parte de la viabilidad ambiental, ¿verdad? Aquí creo que lo que tenemos, muy importante, tenemos todas las condiciones técnicas y todo para hacerlo, desde el punto de vista ingenieril incluso no representa nada descomunal, ¿verdad? No es que vamos a ir a construir algo en el océano a partir de empezar a rellenar o ese tipo de cosas. Aquí lo que falta es visión. Me parece que ha faltado una visión país, de verdad, hacia dónde queremos ir. O sea, siempre pensamos en chiquitito. Me parece que ese ha sido uno de los problemas más grandes del desarrollo de Costa Rica. O sea, pensamos en chiquitito y el temor o sea, no es que vayamos a comprometer al Estado, porque si aprobamos la prefactibilidad, eventualmente si algo no se da, entonces nos toca pagar, pero... Y esta ley, Paula, de las alianzas público-privadas, tiene buen ambiente, hay buen apoyo, salió con mayoría
unanimidad en Salió la comisión. con unanimidad de la comisión. O Pero sea, deberíamos todos esperar que pase apostamos. plenario con facilidad. Sí, yo creo que podrá Porque haber... es otro requisito que pedían también los constructores, ¿verdad? En las mociones 137 probablemente hayan mociones que vengan, me imagino, a robustecer el proyecto. Pero es un proyecto que se ha trabajado, o sea, se ha consultado a todas las instituciones, se ha trabajado coordinadamente con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y se hicieron talleres y mesas de trabajo bastante prolongadas para que no fuese algo que nada más se nos ocurrió, lo presentamos y que después entonces vengan todas... y se han consultado las comunidades, porque también después pasa, como pasó con el tema de la carretera San José-San Ramón, que aparecen el muchos de APP levantamiento. es significativo el trabajo que se ha realizado alrededor de la construcción de una ley o de una iniciativa de ley que de verdad venga a aportarle al país y al mismo Consejo Nacional de Concesiones una herramienta para poder desarrollar ahora en este país. Sí, definitivamente, como dice doña Paola, la APP es fundamental para conseguir este proyecto y bueno, ya trae mucho, después de la experiencia de San José San Ramón, que fue otra cosa que yo estudié un poco desde el punto de vista, vamos a ver, un ingeniero metido tal vez en lo que no le importa, pero a mí me impactó mucho todo lo que ocurrió, incluso yo estuve un poco metido en la situación. Yo creo que ahora hay mucho énfasis en estos grandes proyectos, de conocer bien el impacto social previo y de informar bien a las comunidades de los beneficios. Yo creo que después de San José San Ramón no nos debiera volver a pasar una cosa así, ¿verdad? De hecho, cuando pasa uno por las aulas y en la parte de gerencia de proyectos, yo saqué mi maestría en el tecnológico y al final hay una serie de procedimientos y comenzamos por el último, que es la gestión de los grupos de interés, ¿verdad? Entonces ahí comenzás a trabajar con los grupos de interés donde se va a impactar un proyecto para saber cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Igual le pasó al ICE en la zona sur con el proyecto que tuvo que suspender porque al final no hizo eso, pero creo que las experiencias han sido vastas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno, a partir de todo este aprendizaje, efectivamente traduce eso en la norma y en el desarrollo, en la formulación del proyecto para que el proyecto avance con la aprobación de todo el mundo, o con la mayoría. ¿Y qué podría significar? Porque hablamos de APM Terminals, pero para el caso de Habdeba podría también tener una participación en ese, o sea, le serviría a Habdeba en mucho esta ruta para transportar contenedores hacia el lado del Pacífico. Definitivamente Habdeba es un actor que no se puede dejar por fuera. Además de que tiene todo un marco legal que le da un poder muy importante en la zona para desarrollar toda la región atlántica. Y definitivamente en cualquier esfuerzo de esos, Habdeba tiene que estar, porque, digamos, eso incluso a veces la gente no lo tiene claro, pero Habdeba sigue teniendo, no es potestad de imperio, pero sigue teniendo, digamos, la dirección de lo que hace APM, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el presidente o presidenta en este momento de Habdeba es el que realmente gira todas las políticas y exigencias a los concesionarios de parte del Estado costarricense. Entonces, por supuesto, tiene que participar. Sí, lo planteo porque se ha generado también una preocupación por una institución que sigue siendo un actor importante, como lo planteabas, pero que también está como muy abandonada en sus actividades y podría ser también una reactivación de esta institución en el Atlántico, donde tiene un aprecio importante de los limonenses. Sí, claro. O sea, aquí es que es el calibre del proyecto. Y como lo decía Luis Guillermo, o sea, al final el país es tan pequeño que todo el mundo va a tener rédito a partir del impacto que se genere, ¿verdad? Económicamente con el proyecto. Y eso es ahí donde tenemos que ser visionarios, o sea, generar, es un proyecto de 300 kilómetros que alrededor se van a generar pequeños proyectos que van a seguir reactivando economía. Entonces es donde tenemos que pensar en grande. Entonces, cuando hablas vos o habla Guillermo, uno trata de buscar el pelo en la sopa para incomodarlos, pero no aparece aquí el pelo en la sopa, no hay Claudio es bueno para eso. Pero es bueno también para sí, llamar la atención sobre todo lo que acontece, pero en este caso en particular a mí me da la impresión de que independientemente del partido, de la ideología, este es un proyecto dentro del marco de esa crítica que yo hago, que hoy por hoy en el país no tenemos una ambición colectiva. Me parece que un proyecto de esta magnitud, los partidos políticos nuestros podrían generar esa ambición conjunta
y de paso también, como decía en el comentario inicial, generarle confianza al costarricense que ha perdido confianza en las capacidades, y ustedes en cada una de sus áreas lo tienen que estar viviendo. El costarricense cree que no podemos, que no es factible hacer cosas grandes, que ni lo chiquitito podemos hacer, y esa falta de credibilidad en nosotros pues está provocando también una reacción muy negativa en la función pública. Bueno, iba a decir algo, esto crearía centros de logística que cambiarían la vida de muchas regiones, de una sola vez. La Cruz cambiaría para siempre, sí. Muelle de San Carlos cambiaría para siempre, Río Frío, y antes Puerto Viejo, Sarapiquí, se convertirían en nodos de desarrollo extraordinariamente importantes, solo por la ubicación geográfica que tienen hoy día. Les cambiaría la vida, por supuesto a toda la región, pero estos puntos, que son los grandes puntos de confluencia, cambiaría completamente la vida de toda la gente que vive ahí. Es cierto, o sea, la ciudadanía dejó de creer y con vastos ejemplos que les dan la razón para dejar de creer, ¿verdad? Lamentablemente, siempre cuando uno publica temas alrededor de desarrollo, de construcción, lo primero que salen son comentarios como de quién sabe cuánto se van a ganar o quién se lo va a ganar, ¿verdad? Porque la corrupción ha estado inmersa en el desarrollo político. Entonces, y dejamos pasar el tiempo, hemos visto como casos enormes quedan impunes, entonces al final es eso. Y lamentablemente, o sea, han habido, y lo digo desde la parte de ingeniería, han habido colegas que pues se han prestado para, no digo recibir recursos, sino más bien no inspeccionar las obras conforme a una ética profesional debería de hacerse. Es duro, tal vez incluso ayer había un grupo de estudiantes de la Universidad LED en la asamblea y yo les decía, o sea, dejemos de señalar, y creo que fue una de las razones por las cuales entré en política, que vos decías, que hacía un ingeniero viendo el problema de San Ramón, bueno, que hacía un ingeniero jugando diputado, ¿verdad? O de político, es que al final de cuentas... Tiene una gran ventaja sobre nosotros los que nos gusta las ciencias sociales, son muy estructurados. Y tenemos nada más que arrollarnos la manga y aportar, ¿verdad? Entonces, yo creo que Costa Rica está para grandes cosas, yo creo que tenemos gente muy capacitada y tenemos que empoderar instituciones o reestructurarlas con el fin de que sean más eficientes. ¿Vos sabés lo que se me viene a la mente ahorita? Lo que podría significar desarrollar este canal seco de mar a mar y establecer en el proyecto un porcentaje significativo para el desarrollo de la trocha fronteriza. Y entonces invertís también en esa infraestructura que con todo lo que aconteció, la gente se desanimó, pero para la gente que vive en esa zona del país, esa trocha aún como está hoy en día, que no es nada significativo, ni ninguna obra de infraestructura como para rajar, se sienten cómodos que se haya empezado a desarrollar eso, y podría ser importante en un proyecto de estos desviar, en el buen sentido del término, desde la ley, recursos para el desarrollo de estas zonas que vos hacías mención antes. Sí, definitivamente. Y el impacto, vamos a ver, cuando tenemos desarrollos grandes o proyectos grandes, hay algo que no desliga a las empresas de su responsabilidad social. Entonces, ¿cuánto no pueden captar de proyectos más pequeñitos a partir de la responsabilidad social de la misma empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto no desarrollas socialmente una comunidad a partir del convivio con un proyecto de este tamaño? Bueno, yo creo que, no sé si te queda algo más que agregar a alguno de los dos. Es que es de lógica el proyecto. Me encanta que vos en la Asamblea Legislativa estés sobre la jugada. Es la primera vez que eso ocurre. Sí. Pues yo llegué de mi doctorado en el 2010, ¿verdad? O sea, ya hace 10 años. Y o sea, ya he tenido relación con varias asambleas legislativas. Es la primera vez que un diputado asume ese reto. Bueno, a mí me pasó algo parecido a vos cuando me enteré que Paola estaba sobre la jugada, Paola Valladares en esto. Yo me sorprendí porque te comentaba a vos, no sé si hay proyecto o no hay proyecto, no. La idea es generar una idea y sinergias alrededor
de un proyecto que es fundamental. Entonces, desde esa perspectiva, felicitarte y ojalá que en estos 2 años no le quites el dedo al regloncito este. No, y aclarar, o sea, no es el beneficio de una u otra empresa, es el beneficio país alrededor de un proyecto que, es más, puede que entonces las dos que están ahí detrás presentando las calidades y condiciones no cumplan y venga alguna otra, pero creo que de donde no nos podemos salir es de lo que podría venir a aportar y beneficiar al país de forma visionaria lo que es el desarrollo de este proyecto. Interesantes me vienen a la mente también. Es una diputada de Cartago, no es una diputada ni de Alajuela, ni de Guanacaste, ni de Limón, la que está sobre el tema, o sea, es la visión país la que te compromete. Bueno, y vos sos de Cartago así también. Somos son los Cartagos los que están ceñidos con el canal seco. No, y yo también quiero decir algo. En mi caso, Claudio, bueno, vos lo sabes, un interés país y una curiosidad académica. Porque yo no he trabajado ni con Amega, ni con Tico, ni con Cansec. He estudiado las propuestas de los tres, digamos, con la rigurosidad del método académico, pero sin intereses, digamos, personales en cuanto a lo económico hasta ahora. Yo no sé el futuro que nos puede traer, ¿verdad? No, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, yo me desarrollé en el área de ingeniería, siempre en la parte vial, evidentemente no como Luis Guillermo, ¿verdad? En ese sentido, el estudio alrededor de eso. Entonces la parte de transporte y ver cómo agilizamos todo el tema de infraestructura vial, de desarrollo, de transporte de mercancías, de transporte de personas, ¿verdad? O la movilidad de las personas, eso es un tema que para mí es importante porque es una forma de cambiar el paradigma de cómo se ha construido y desarrollado los países. Entonces, tal vez por ahí es que me llama tanto la atención, ¿verdad? Y la posibilidad de que el país de verdad tenga un proyecto que venga a reactivar una economía y que nos ilusione a todos. Bueno, ahora que conozco o que me he metido a estudiar este proyecto, al final creo que lo manifiesto cuando estamos con técnicos, hay 2 cosas que yo no descarto iniciar antes de morir, y es que tengamos un sistema integrado de transportes en este país y ahora el desarrollo y la posibilidad de ingresar a mercados internacionales con el hecho de poder trasladar mercancías. Yo siempre he sido la idea de que hay que separar el Ministerio de Obras Públicas y hacer un Ministerio de Transportes. En Chile funcionó muy bien y están separados porque son 2 áreas tan inmensamente grandes que no da para una sola. A veces se hacen ministerios y se inventan otros o se transforman en instituciones autónomas donde las votaciones son colegiadas en ministerios y no tienen ningún sentido. En este caso particular me parece que sí es importante. Bueno, Paola, muchas gracias. Con mucho gusto. Y Guillermo también. Muchísimas gracias. Y yo creo que también los medios de comunicación a los que estamos en esto deberíamos comprometernos para vender estas ideas y promover que el país sí puede hacer grandes obras. Correcto. Los espero mañana aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 11 de la noche. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Regrese a clases con todo, con sus almacenes de Coopelesca y TV Internet. Realice sus compras de computadoras, celulares, tabletas, impresoras,
escritorios y mucho más en sus almacenes de Coopelesca. Además, inicie el curso lectivo con el mejor y más estable internet. ¡Aproveche! Sortearemos 2 combos de computadora con impresora más 15 megas de internet gratis y 2 combos de silla y escritorio. Serán 4 ganadores. Es muy fácil participar. Solo realice sus compras en sus almacenes de Coopelesca o suscriba a TV Internet. Regrese a clases con todo, con TV Internet y sus almacenes de Coopelesca. Aplican restricciones. Promoción válida hasta el 15 de febrero. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Katenka Gokake, Kair Ka, Karrika te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.